¿Cómo estás? Hola Pascal. Hola Pascal. Mira, cité a esta reunión, a este Zoom, precisamente para hablar sobre los problemas, pero también te invité para que nos hables un poco acerca de tus técnicas para inducir a la gente difícil. Entonces, si gustas tú, te puedo dar el tiempo para que hables tus técnicas y dejamos pendiente el tema de los problemas que iba yo a tratar. No, adelante si quiere. Hoy vengo de oyente. Nada más les voy a dar un solo tip para los que son hipnoterapeutas para que entiendan cuál es la esencia de alguien difícil de hipnotizar. Y se lo voy a decir en forma simplificado. Comentaba yo que a la hora de estudiar hipnosis, me enfoqué mucho a por qué una persona no se podía hipnotizar. Y ahí obviamente tomé varios cursos especializados. Tuve la fortuna de estudiar con algunos de los grandes de la hipnosis que me pasaron sus técnicas. Le podíamos llamar trucos en algunos casos, pero al fin y al cabo son técnicas. Entonces, básicamente, el tema, uno de los ejes es que la persona entienda lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué lo manejo así? Las personas, podríamos dividir, usualmente la hipnosis, cuando lo estudio, se divide en dos tipos de reacciones a la hipnosis. Las personas analíticas y las personas no analíticas. Las personas no analíticas son extremadamente fáciles de hipnotizar. Y las personas analíticas hay que usar otro tipo de técnica. Ahora, ¿qué es una persona analítica? Es una persona que no te escucha, básicamente. Es decir, eso. Déjame ver porque no los veo. Déjame cambiar de... ya los veo. Que tenía, no sé, estaba en la otra pantalla donde la más había un logotipo de ¿qué? De Laxi, creo. Un Laxi J7 Prime, me parece que es el nombre de su celular. Entonces, básicamente, si usted habla con alguien que no le entiende, ¿qué sucede? No lo va a escuchar. Ok, pasa lo mismo con una persona que no logra hipnotizar, no lo está escuchando. Así de simple el por qué. Ahora, el cómo lograrlo sí es todo un tema. Pero también una vez que uno entiende el principio es extremadamente fácil. Déjame decirle un par de temas un poquito más amplios. ¿Quién es fácil de hipnotizar y quién no es fácil de hipnotizar? Bueno, la verdad es que respaldar totalmente este proceso con su propia técnica. Yo suelo usar algo que llamo piramidal o escalonado. Es decir, desde el primer contacto, desde que saludo a mis pacientes, ya los estoy hipnotizando. Ahora, ¿cómo? Evidentemente, cada etapa tiene, podríamos decir, una técnica diferente. Suele empezar con lo que se llama hipnosis conversacional, que es usar ciertas palabras, ciertos tonos de voz, en fin. Y durante todo el proceso se tiene que analizar minuciosamente las reacciones de la persona. En hipnosis se llama el rapport, que es por ejemplo la palabra francesa, que es, yo a veces lo llamo empatía, empatía, es decir, cómo te llevas con tu paciente, qué tanto te cree. Muchos de los hipnoterapeutas le van a decir, lo primero que necesita es confianza en sí mismo. Si yo te digo, te voy a hipnotizar, ¿tú me crees? Te vas a hipnotizar. O sea, así de simple, sí, pero ¿cómo lograr este nivel de empatía o rapport o creencias? Pero vamos a regresar al tema que preguntaba Isidro. ¿Cómo hipnotizar o cómo se comporta una persona difícil de hipnotizar? El eje de una persona difícil de hipnotizar básicamente es que no te está escuchando. Hay dos tipos de personas así. Uno que son extremadamente analíticos, no importa lo que le diga, lo va a desmenuzar, lo va a analizar. ¿Qué sucede con una persona que hace eso? Se queda anclado en la parte consciente de su cerebro, el hemisferio izquierdo, para los que saben un poquito más de esto. Ahora, para
lograr hipnotizar a una persona hay que hacerlo pasar de su hemisferio derecho a su hemisferio, perdón, izquierdo a su hemisferio derecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el consciente y el subconsciente. Ahora, ¿cómo actúa el consciente? El consciente fisiológicamente es únicamente el 10% del cerebro, muy chico. Y es la parte analítica. Tiene un montón de otras, si estudia muchas técnicas de hipnopatología, van a ver que tiene muchas características que no es el de más de uno. Es muy analítico, es la memoria a corto plazo. Si no entiende algo, no lo procesa. Ok, también se maneja esto para aprendizaje acelerado, que también manejo con hipnosis. Ahora, ¿cuál es la parte que nos interesa? El otro hemisferio, el hemisferio derecho, que es el área de la imaginación. Es el área que tenemos que llegar para la hipnosis. Es el área que nos permite entrar en trance. ¿Qué es el trance? Creo que hacía mucho la pregunta por ahí. Muy rápidamente lo describo. Básicamente es un estado de extrema concentración. Muchos pacientes le van a decir, es que no me pude concentrar. ¿Y quién le pidió que se concentrara? Nada que ver con eso. Ahora, ¿qué hacer con una persona que es muy analítica? Romper este análisis o utilizar este análisis para la hipnosis. Sería muy largo, sería todo un curso explicar qué técnica usar para esto. Ahorita quiero que ubiquen el concepto, es decir, cómo funciona o por qué la gente no se hipnotiza. Voy a regresar a algo que comenté que no terminé de explicar. ¿Quién es fácil de hipnotizar? Lo voy a resumir en una sola frase. Alguien que tiene mucha imaginación. Si lo quieren ver desde el punto de vista de edades, los jóvenes son más fáciles de hipnotizar que los viejos. Si lo quieren ver desde el punto de vista de género, las mujeres son más fáciles de hipnotizar que los hombres. Si lo quieren ver desde el punto de vista de las profesiones, muy simple. Los artistas son muy fáciles de hipnotizar. Si lo quieren ver desde el punto de vista de grados de estudios, el que mayor estudio tiene, y ese es muy curioso porque la gente cree que es al revés. Alguien que estudia muchísimo, doctorado en ciencia, en política, en lo que sea, maestros, son muy fáciles de hipnotizar. ¿Quiénes son más difíciles? ¿Cuáles son las profesiones para hablar de esto? De la gente muy analítica. Hay profesiones donde su papel principal es analizar cosas. Contadores, notarios, abogados. Ahora, ¿se pueden hipnotizar? Sí. Una de las preguntas que muchas hacen, sobre todo los principiantes en hipnosis, es si todo el mundo puede ser hipnotizado. La respuesta es sí. ¿Por qué? Nos hipnotizamos de 3 a 10 veces al día. ¿Cuándo nos hipnotizamos? Voy a hablar, el artículo dice que es para que tú lees. No, es mucho más simple. Y lo voy a explicar desde el punto de vista científico. ¿Qué es el estado hipnótico? Es pasar del hemisferio derecho al hemisferio, perdón, del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque se comporta en forma totalmente diferente. Y es la parte más poderosa de nuestra mente. Subconsciente, fisiológicamente o físicamente, es 90% de nuestro cerebro. Es extremadamente poderosa. Suelo decir que es la parte más poderosa de nuestra mente. Ahora, ¿qué maneja? Maneja la parte emocional, maneja la memoria a largo plazo y maneja las partes fisiológicas de nuestro organismo. ¿Qué maneja tu hígado? Porque está Dios, si quieres, está bien, pero dentro de nuestro organismo, ¿quién lo dirige? Nosotros, la mayoría de mujeres sabemos cómo funciona, él sí sabe. ¿Quién lo coordina a él? Bueno, ciertas partes del subconsciente. Ahora, regresamos a la parte que pregunta Isidro. ¿Qué es una persona que es difícil de hipnotizar? No imposible. De hecho, yo a veces bromeo. O sea, cuando doy conferencia o demostración de hipnosis, que suele haber este tipo de gente, ay, a mí no me vaya a poder hipnotizar. Sí, cómo no, pásele por acá. ¿Y con quién viene? Con mi esposa. ¿Qué pasa todavía su esposa? ¿Qué hago? Ese es el truco. Hipnotizo a la esposa y luego sé qué está pasando. Y luego lo hipnotizo a él. ¿Por qué? Porque lo saqué de su contexto. O sea, ¿qué hacer con una persona difícil de hipnotizar, que es una persona que analiza, sacarlo del análisis?
¿Cómo se hace eso? Vamos a usar el ejemplo de Vanessa. Ok, tú Vanessa, ¿quieres que te no te voy a hipnotizar, ¿no? Solo voy a jugar con tu mente. Te voy a... es para la demostración, no le va a pasar nada. Nada más es una curiosidad para que entiendas cómo funciona la mente humana. Te voy a decir algo que tu mente no puede hacer. Es muy curioso, es quizás un poquito más de PNL, pero para que entiende cómo se puede desviar, hipnotizar a alguien que analiza todo, haciéndole hacer cosas que su mente no puede hacer. Crea un espacio de confusión, es el momento que la hipnotizo a la persona. No te voy a hipnotizar, Vanessa, solo porque estás enfrente de mí, entonces voy a hacer el ejemplo contigo. De hecho, con todos, les voy a decir algo que no van a poder hacer. Su mente no puede hacerlo. Ok, es muy simple. Les voy a decir ahora que hagan lo siguiente. Quiero que hagan lo siguiente. Por ningún motivo quieren que vean el color rojo. No quiero que lo vean, no quiero que lo piensen, no quiero que hagan nada, o sea, desaparezca el color rojo de su mente. Ok, ¿quién logró hacer eso? No se preocupe, nadie. Nadie puede cumplir la instrucción que acabo de dar. ¿Por qué? Porque para quitarlo primero hay que ubicarlo. No puede hacer. Ahora, hay muchas técnicas de confusión que utiliza este concepto. Si yo empiezo a crear un par de confusión en tu mente, ya estás en trance. ¿Por qué? Porque tu consciente tu mente lo que va a hacer, que es la técnica que uso para gente analítica, ponga a pelear su consciente con su subconsciente, ponga a pelear en la parte de su hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. ¿Quién gana? La respuesta es muy simple. El hemisferio derecho, 90% del cerebro, el subconsciente. Y a partir del momento que pasa el subconsciente, puedes utilizar cualquier técnica para hipnotizar. Ahora, ok, ya les di los fundamentos. Lo primero es ubicar quién tiene enfrente. Es decir, hay un proceso analítico minucioso. ¿Cómo se hace esto? Hay dos cosas que la mente no puede evitar, la parte del subconsciente. Subconsciente, su forma de trabajar es la imaginación. Suelo decir que el lenguaje hipnótico es un lenguaje lleno de metáforas, de símbolos, en fin, se usa el área de la imaginación. Lo que poca gente ubica es que la imaginación es extremadamente flexible. Es decir, yo te puedo hacer usar tu imaginación sin que te des cuenta. ¿Cómo? Usando la forma en que trabaja el cerebro o la mente. Hay una cosa que el subconsciente no puedo dejar de hacer. Es contestar una pregunta. ¿Es un proceso consciente? No. Le doy otro dato técnico para los que son hipnoterapeutas o han estudiado. Nuestra mente maneja en el día alrededor de entre 50 y 80 mil pensamientos al día. ¿Cuánto estamos conscientes? Muy, muy pocos. Nuestra mente, el subconsciente, jamás deja de estar activo. Cuando dormimos, porque mucha gente confunde el sueño con la hipnosis, cuando dormimos el subconsciente no duerme. Y hace bien porque es el que se encarga de tu ritmo cardíaco, de los latidos de tu corazón, de tu respiración. Entonces puede darle el lujo de dormir, tampoco lo necesita. Ahora, ¿qué sucede con esta técnica? Ok, si yo te hago 3 preguntas seguidas y coloco uno que no puedes contestar, tu subconsciente entra, se abre. Es decir, puedes colocar un trance. Voy a hacer otra pregunta que su mente no puede contestar conscientemente. Es diferente, es un truco, no es truco, es técnico. Le voy a hacer una pregunta a todos los que están escuchando ahorita, que no van a querer contestar. Al no querer contestar, estoy creando un conflicto entre estas dos partes de mi cerebro. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es tu hijo favorito? Ok, la mayoría de los papás queremos contestar que no tenemos.
Es cierto, falso. Tu consciente quiere contestar que no tienes. Subconsciente sabe perfectamente cuál es tu consentido. Entonces, la persona entra en un espacio que llamamos vacío, elipsos, que es cuando se coloca usualmente duerme o la frase que quieras. Mucha gente que está muy anclado en la palabra dormir, duerme. Bueno, no hace falta usar esta palabra. Yo muchas veces le toco la frente y le digo, tranquilo, o ahora, o la palabra que sea. Mucha gente cree que la palabra es la que induce el trance. No, es al revés. El cerebro entra en trance. No hace falta decirle que entre el trance, que es la técnica que yo uso. Por eso le puse como comentario que cuando quiero hipnotizar a mi paciente, pues ya está hipnotizado. ¿Es real? Sí. Sí. A veces inclusive ni siquiera les digo que les voy a hipnotizar. ¿Sí? Nada más los hipnotizo y ya. Mucho paciente se quedó, ¿y qué pasó? No, usted no se preocupe, ¿cómo se siente? No, mucho mejor, perfecto. Entonces no haga preguntas. O sea, a veces suele ir, soy muy directo. Ahora, hay algo que sí hago y les recomiendo. Expliquen a sus pacientes muy bien lo que es la hipnosis, con especial énfasis en lo que no es. No falta el paciente que le diga, oye, no, usted no me hipnotizó. Ah, no, tú le tocas la prenda, bueno, vuelve a caer en trance. Ahora te voy a demostrar que te acabo de hipnotizar, ya que acabas de entender qué es. Y ahí sí pueden manejar cosas espectaculares, ¿sí? Catalepsia o lo que se les ocurre para que el paciente le diga, bueno, es muy simple, mira, lo que vas a hacer ahorita, si quieres, levántate, pero no te vas a poder levantar de la silla en mi consultorio. El paciente está, ok, ¿por qué no me levanté? No, no te preocupes, o sea, lo que pasa es que el subconsciente es el que está tomando el control. El subconsciente ahorita nada más escucha mi voz, no la tuya. A ver, trata de levantarte. La persona puede, a veces se asusta, por cierto, ¿eh? Pero yo suelo bromear, suelo manejar mi terapia de forma muy ligera, esa sería la palabra que yo. Y no te preocupes, si quieres, mira, ahorita subconsciente, como nada más me escucha a mí, a ti no te hace caso. Entonces, ¿quiere que le diga que te levantes? Sí, ok, levántate. Y se levanta. Y entonces se quedó, ¿qué acaba de pasar? Se llama hipnosis, no te compliques. Entonces, hay muchas formas de demostrar lo que es la hipnosis. Ahora, regresamos al tema original. Ok, ya les di varios principios de cómo darle la vuelta a una persona que llamamos analítica. Es decir, no, básicamente el fundamento es que no les va a hacer caso. Su mente, si usted le dice, mira, usted se va a sentir relajado, él que va a pensar, ¿qué hace su mente? Decir, bueno, a ver, me pidió que me relajara el brazo izquierdo y yo, la verdad, ¿cómo voy a hacer esto? Okay, o no sé exactamente cómo hacer esto. Entonces empieza un proceso mental de desviación y al desviar la instrucción que le está dando, no se hipnotiza. Y es ahí donde es importante colocar, crear este espacio que se llama hipnosis. ¿Cómo? Les di dos, tres técnicas. Uno, confusión mental. Poner a pelear el hemisferio de pelear, es una palabra que yo uso, pero poner en conflicto el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Otro es crear imposibles. Tenía un paciente, inclusive, por cierto, colega, hipnoterapeuta, yo creo que no está en este grupo, que me dice, oye, a mí nadie me ha hipnotizado, o no sé qué es la hipnosis, un hipnoterapeuta, por cierto. Y le dije, ay, no te preocupes, si quiere, ok, te hipnotizo. Y lo que usé, dice él que le dio un dolor de cabeza. Y le digo, mira, también es normal, tómate algo, pero lo que sucedió es, puse a pelear, lo que llamo yo pelear, puse en conflicto su consciente con su subconsciente. Pero la pelea fue tan fuerte que realmente le dio un dolor de cabeza muy fuerte. Sí lo logré hipnotizar, por cierto, pero esta lucha que provoqué en su mente, si bien provocó el espacio hipnótico que necesitamos, a él le provocó muchos conflictos. ¿Por qué? Porque usé, inclusive le comenté que uso técnica piramidal. Si yo te quiero hipnotizar, voy a usar una técnica. Si no funciona, la siguiente. Si no funciona, la siguiente. No te preocupes, en una vez caes. ¿Sí?
Ahora, usualmente ni siquiera necesito eso, suelo hipnotizar en forma instantánea. ¿Por qué? Por la cronología que yo uso, lo que le decía, cuando lo voy hipnotizando ya está hipnotizado. Entonces realmente no es, eh, vaya, si es la forma que yo recomiendo. No se complica. Muchos hipnoterapeutas se casan con una técnica. Yo conozco, creo que perdí la cuenta, inclusive muchas veces con mis pacientes, la segunda sesión, digo, oye, ¿cómo te hipnoticé la otra vez? Ah, usted dice eso, no te preocupes, hoy hacemos otra cosa, para divertirnos. O sea, suelo manejarle, le decía, la hipnosis en forma muy amena. ¿Por qué? Hay otro principio que yo uso. Mucha gente le tiene miedo a la hipnosis, porque hay que romper este miedo. ¿Cómo? Explicando muy bien lo que es. Y obviamente lo que lo es. Por ejemplo, hay pacientes que les hipnotizo con su risa nerviosa. Otros pacientes que entran, les da miedo, les hipnotizo con su miedo. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, hay que usar la condición mental de su sujeto o paciente, ¿sí? Siempre. Es uno de los principios. Acuérdense, ¿cuál es el eje principal? El paciente que no se quiere hipnotizar no es, a veces ni siquiera es porque lo quiere, sino porque no puede, es porque no les está escuchando. Ese es válido en idiomas, es válido, alguien creo del grupo hablaba de nivel cultural, ¿es correcto? Sí. No le vas a hablar de la vida sexual de las hormigas rojas de africano a pues, alguien que te quiera hablar de flores. Entonces, ¿de qué me habla este cuate, no? Entonces, hay que ponerse al nivel de empatía de su paciente. Y acuérdese, más imaginativa la persona, ¿cómo hace uno para llevarlo ahí? Y yo a veces le siento el paciente y digo, hola, ¿y usted qué siente? Mucha gente se me queda viendo, ¿qué me habla? Porque estoy creando confusión y sensación al mismo tiempo. Sí, me refiere, ¿está confortable en la silla? Sí. ¿No se ha dado cuenta que tiene una pata más chica? Ok, ya creé confusión. Le puedo dar miles de ejemplos. Entonces ya creé sensaciones, creé percepción equivocada, creé confusión en un par de frases. Ok, ese es el tipo de técnica que hay que usar en concepto hipnótico. Richard Bender lo manejaba muy bien cuando daba sus sesiones, es el creador de la PNL. Se platicaba y de repente, bueno, y la persona caía en el estado hipnótico. ¿Por qué? Usaba estos enlaces. Es muy, muy sutil. Hay que estudiar mucho el tema en qué es crear confusión, qué es crear conflicto de un hemisferio y otro del cerebro, qué es, o sea, le digo un par de ejemplos, pero no es tan simple, por eso me voy siempre cuando doy curso de este tema a explicar cuál es el concepto, o sea, qué es lo que se busca obtener. Ok, ahí hablamos de la hipnosis o cómo conseguir. Doy un curso presencial porque no lo quiero dar en línea, porque hacemos demostraciones de varias técnicas de hipnosis instantánea, donde explico un poquito eso. Mi curso se llama Los secretos del trance hipnótico instantáneo. ¿Es real? Sí. Inclusive hago una técnica no verbal. Se pongo a la persona del otro lado del salón y le digo, no voy a hablar, que miras mis ojos, nada más. Y de repente la persona se cae al piso. Siempre pongo gente para detenerle. No hay truco, de hecho. O sea, es real. Jamás hago prueba de sugestibilidad a mis pacientes. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque a la hora de esta conversación, para llegar al estado hipnótico, ya me dio todas las respuestas físicas y mentales que necesito en lugar de pruebas. Ya sabes, prueba del el pesado libro y el valor, los dedos o lo que sea, ¿no? O pon tus dedos así, luego entrelázalos y luego no puedes abrir, este tipo de cosas. Que está bien. Eh, yo la verdad lo veo en una terapia con paciente poco serio, pero digo, para la mayoría de los terapeutas, si no hacen esto, no van a saber qué hacer con su paciente, ¿sí? Yo la verdad lo manejo totalmente de forma conversacional. Siempre uso técnica no verbal, es decir, oculares, es más de mesmerismo, pero
O sea, ya a estas alturas de los años que manejo, ya ni sé qué manejo, es una mezcla de todo lo que acabo de decir. Y lo hace extremadamente eficiente, ¿sí? También hay que usar, hablando del rapport, palabra, creencias, concepto de la persona, no suyas. Se utiliza su propio proceso mental de su paciente. Muchos hipnoterapeutas se casan con una técnica y la quieren aplicar. No, hombre, hagan al revés. Pida al paciente que le gustaría aplicar. No hace falta preguntarle, puede ser porque no sabe de hipnosis, pero uno se da cuenta en el proceso. Yo he hipnotizado, también hay ciertas, estudian también lo que no hay que hacer. Por ejemplo, no hay que manejar esquizofrenia con hipnosis. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico suele tener alucinaciones y la hipnosis es un tipo de alucinaciones, es decir, el paciente entra en un mundo virtual que está creando su mente, dirigido por el hipnoterapeuta o el terapeuta. Es un mundo mágico. ¿Por qué mágico? Porque es el lenguaje del subconsciente. Y el subconsciente es el que maneja sus órganos, sus pensamientos, sus creencias, sus vivencias, sus experiencias, sus emociones. Creo que me olvida la mitad. A veces cuando doy cursos digo, mira, no se preocupe, el subconsciente es la parte más poderosa de su mente. Todo lo que no controla, lo controla él. Suelo decir a veces que los seres humanos somos esclavos de nuestras emociones o víctimas. ¿Por qué no podemos con ello? Porque están creados por otra parte de la mente. A veces le digo a algunos pacientes, digo, oye, te estás peleando con Dios, ¿verdad? No, 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 con Dios no, pues muy mal hecho. Pero lo que me refiero es, tenemos una emoción desagradable, solemos, ¿qué es? Me manda una emoción, ancla, ¿no? No vamos a hablar de esto hoy, y el consciente no le gusta la emoción, entonces empieza con ella. Usted dice dos personas pelear, ¿qué hace? Sube de tono, 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 y con una emoción es una muy mala idea. Hay que hacer exactamente al revés. Si usted le dice a alguien, tiene razón, acabó la pelea. Bueno, hagan lo mismo con ustedes mismos. Es extremadamente eficiente como técnica para tomar el control, si se puede decir así, de nuestras emociones. Pero si quiere, para no desviarme, porque podía platicar 2, 3 horas, lo vamos a dejar en preguntas si quiere ahorita, de lo que hemos platicado hasta ahorita. Muy probablemente les cree toneladas de preguntas y más confusiones. Bueno, Así que hagan sus pues preguntas, con mucho gusto les contesto. quisiéramos Si saber, Isidro, quisiera yo si quiere saber, que levante la mano. quisiera yo saber a qué te ¿Sí? dedicas, que te presentes, porque eso nos faltó. Ok, si quiere empezamos por ahí. Yo soy francés, nací en París. Llegué a México, a la Ciudad de México, a los 25 años. Mi esposa es mexicana, mis hijos son franco-mexicanos y llevo toda mi vida aquí. Mi hijo vive en Inglaterra y mi hija vive en Alemania. Ya están grandes, tienen sus empresas. ¿Y a qué me dedico? Soy quiropráctico, se maneja lo que es el sistema musculoesquelético, articulación. Soy fisioterapeuta, básicamente también derivado de la quiropráctica, de hipnosis clínica. Doy conferencias, cursos también de hipnosis y de varias cosas de lo que yo manejo. Y algo que no hago publicidad, pero lo voy a decir, porque mucha gente me pregunta, pero no suelo hablar de esto. Soy sanador, estoy registrado en Filipinas como sanador avanzado, es decir, hago cosas con energía muy avanzado, como desbaratar un tumor sin tocar la gente, este tipo de cosas. Tengo pacientes por todo el mundo, en Asia, en Europa, Norteamérica, Sudamérica. Como hablo 3 idiomas, manejo terapia en nuestros 3 idiomas.
Y la evidencia, doy inclusive un curso de la evidencia, suelo hacer lo que llamamos diagnósticos psíquicos. Y como soy muy pragmático, curiosamente, puedo sacarte una tomografía de tu cerebro, lo dibujo, y digo, mira, aquí hay algo y aquí hay algo. Sácate una tomografía. Saca la tomografía, compara con mi dibujo y es lo mismo. ¿Es real? Sí. La energía también lo compruebo. Puedo comprobarlo. Ahorita paso de energía a todos ustedes. Se van a dar cuenta que es real. Pero esos son los dos temas. No es de hipnosis. ¿Puedo hipnotizar a alguien con energía? Sí. No es Reiki lo que vale, nada que ver. Se llama Pranic Healing. Técnica muy diferente al Reiki. Y soy estudioso, siempre investigador y estudioso. Me fascina la mente humana. ¿Por qué? Porque es el órgano menos conocido para la ciencia. Y con algunas habilidades que he desarrollado, yo mismo me pregunto por qué logro hacer ciertas cosas. Para que vean, es muy curioso, como la evidencia o la sanación a distancia, en fin, todo esto. Muy bien, pero vivo en México, Ciudad de México. Estudié muchísimas cosas. Yo vengo del sector turístico. Fui director general de cadena de restaurantes, estudié hotelería, alta dirección de empresa y un montón de otras cosas. Fui director de carrera universitario, di clases a varias universidades aquí en México, la Ibero, la Anáhuac. Fui inclusive director de la carrera de turismo de la Universidad Anáhuac del Norte, que es una de las prestigiadas de por acá, durante 6 años. Fui presidente del Ceneval, que es un órgano para el sector educativo dentro del turismo, representé a México en el seno de la Organización Mundial de Turismo. Esa fue mi carrera profesional, muchos años. Tuve una empresa de consultoría para el sector restaurantero y ahora me dedico al 100% a mi pasión, que es cómo impactar la mente humana para ayudar a la gente. Correcto. Ese es mi enfoque. Correcto. Muy bien, ahora lo dejamos a preguntas de otro tipo. Sí, mira, me interesaba que te presentaras porque en el grupo en el que me invitaron para participar, vi que tu participación era muy acertada. Es decir, prácticamente lo que tú haces, no todas las cosas que haces, porque tú me llevas mucha experiencia y lo reconozco, pero muchas de las cosas que haces las hago yo, ¿no? Yo, por ejemplo, para conectarme con una persona le llamo comunión, una comunión. Somos como uno solo y llegamos a una comunión y a partir de esa comunión ya podemos trabajar. En cuanto a pacientes difíciles, pues tú sabes que al ver a una persona, cómo se mueve, cómo te mira, cómo habla, qué gestos hace, entonces inmediatamente te das cuenta si sí es una persona hipnotizable, sugestionable, una persona que te pone atención. Estaba yo viendo 2 casos aquí. A Vanessa, que es súper sugestionable, y por ejemplo a Gustavo, que no es sugestionable. Vanessa está atenta y Gustavo se está moviendo, está por todos lados, y está acá y está allá. Entonces, son las 2 partes como para poner un ejemplo, ¿no? Si queremos hipnotizar a Gustavo, pues ya sabemos más o menos cómo, desde ahí, ¿no? ¿Se acuerda que le hice un par de comentarios ahorita que decía que una está tranquila y la otra está nerviosa? Yo suelo hipnotizar, hay básicamente 2, 3 reacciones muy comunes. Uno es el nerviosismo, suele ser gente que tiene miedo o son de naturaleza nerviosa. Mucha gente tiene inclusive una especie de risa nerviosa. ¿Sí? Yo le comentaba que yo suelo hipnotizar con estos elementos. ¿Sí? Es muy curioso como técnica. Es una técnica que usa el ambiente externo. Si hay un perro que ladre en la calle, te puede hipnotizar con el ladrido del perro. Muy curioso como técnica, pero es muy divertida. Sí, sobre todo en espectáculos. No manejo espectáculos, a veces para los cuates, pero no me gusta mucho este concepto. Sí, sí estudié, tengo 2 diplomas de técnicas de espectáculos que sí son técnicas diferentes, sí. Pero la patología es algo mucho más complejo. Tengo 20 certificaciones internacionales que son especialidades para tratar temas específicos con técnicas hipnóticas específicas.
hago parte de 3 asociaciones en Estados Unidos, como hipnoterapeuta certificado y miembro de colegios en Estados Unidos. No me gusta hablar de mi currículum. Yo cada vez que alguien me dice, "Oye, usted, ¿qué tan eficiente es?" Mira, métete a mi página, lee los testimonios y si te gusta, ahí me hablas. O sea, no me gusta hablar de los parte académica. Y ahorita me pregunté y contesto, pero Claro. si pusiera mis diplomas en mi consultorio, no vería los cuadros que son más bonitos de mis diplomas que hay en mi consultorio. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero digamos, el tema para mí es, ok, tú vienes para algo. Para mí la eficiencia es resolverte este algo. Si no, pues no sirve. No importa la técnica que usas, ¿no? Entonces, un poquito el principio. ¿Sí? Ahora, Gustavo, ahorita vamos a pedir a Isidro que te hipnotice. Ah, no es cierto, es broma. No sé si quieren hacer preguntas a alguien de del tema que arrancamos el día de hoy. Sí, si tú entras a mi canal, vas a ver que son muy parecidos. Yo utilizo el ruido. Cuando hay ruido, mientras más ruido, entras más en hipnosis. Es que tengo miedo, pues las personas más miedosas son las que entran más fuerte en hipnosis. Es decir, te tienes que adaptar al paciente, tienes que crear el rapport. Por eso hablaba de comunión, incluso a veces hasta asumir las mismas posturas de la persona. Es decir, tienes que involucrarte bastante con la persona para crear ese rapport, romper el hielo, esa empatía o como le llames. Tengo 2 minutos para a ver si les aviso con tiempo. Sí. Mucha gente cree que el estado de tránsito hipnótico es un estado de relajación profunda. No es exactamente cierto. Es decir, alguien que está muy nervioso, muy tenso, cree que no se puede hipnotizar. Falso. Si bien es una base, si lo que es bueno desde el punto de vista científico, es una baja de la actividad cerebral y la actividad, creo que tú lo mencionabas, ya recuerdo, no pude esperar la plática pasada tuya, pero llegué casi al final. Pero hablamos de los estados, una baja de la frecuencia de la actividad mental y una baja de la frecuencia de la actividad física. En ciertos estados se puede manejar muchas cosas físicas. Dolores, yo manejo el síndrome del colon irritable, manejo acúfeno, manejo fibromialgia, manejo muchas cosas con hipnosis. En un estado hipnótico donde la mente puede actuar sobre el cuerpo. Cuando voy al dentista, por ejemplo, yo me anestesio. Analgesia me provoca. Sí, la primera vez yo le espantaba a mi pobre dentista, pero ya está acostumbrado a mí. Sí, no, espérame, dame 2 segundos, me voy a provocar una analgesia, ok, ya puedes empezar. Ahí creo que alguien preguntaba en el grupo si se maneja autohipnosis. Por supuesto, digo, se tiene que manejar autohipnosis para poder autoayudarse. Ahora, no sé, creo que había preguntas para dejarle la palabra a algunos. Ya tengo un minuto, ya me van a quitar del Zoom, pero yo creo que Okay. el hipnoterapeuta tiene que estar en autohipnosis. Yo entro en autohipnosis cuando hago la hipnosis y uno tiene que estar al 100 para dar el 100, manejar sus propias emociones, su propio cuerpo para poder dar el 100. Ya en una cosita de nada me quitan el Zoom, pero voy a regresar con el tema de los problemas. Entonces, si gustan acompañarme en unos 10, 15 minutos, nada más que guarde la plática increíble que tuvimos con Pascal, que lo voy a subir a mi canal, y regresamos. ¿Qué les parece? Bien, muy bien. Muy agradecido. Me pareció muy interesante todo lo que haces. Es una pasada.